Bienvenidos a la materia del lenguaje. A continuación, veremos el tema de la grafemática. ¿En qué consiste este tema? Dentro de este tema vamos a ver la utilización de la C, de la G, de la Z al momento de escribir. ¿Cuán importante es la grafemática? Es muy importante para que nosotros podamos tener una buena escritura. A continuación veremos el uso de la C. Dentro de lo que es la C nos dicen que es muy importante la pronunciación al momento de escribir. Es por eso que cuando nosotros éramos pequeños, nuestras maestras nos enseñaron el abecedario y el sonido de cada una de estas letras, ¿no? En este caso, el sonido de la C es la, ¿no? Es como el sonido de un gatito de la. Entonces, ahora vamos a ver en qué momento utilizamos la C. Nos dice, se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir, como por ejemplo, conducir, aducir y traducir. También escribimos con la letra C, las palabras que terminan en ansia, ansio o encia, como por ejemplo, constancia. Escribimos con C las palabras terminadas en ción, también aquellas que terminan en to, tor y dor, como por ejemplo composición, compositor. Se escriben con C los verbos terminados en ser. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, escribimos con ser, nacer y hacer, hacer. Se escriben con C los verbos terminados en ciar. Por ejemplo, apreciar, acariciar. También se escriben con C las palabras que terminan en asia, isia, isie y isio. Como por ejemplo, fenicio. Vamos a ver el uso de la S. Pero ¿cuál es la entonación que utilizamos en la S? Es la S. Cuando utilizamos la S, nos dice, utilizamos cuando al momento de construir el plural, la mayor parte de las palabras. Como por ejemplo, antes decíamos rey, y en singular y en plural decimos reyes. En singular decimos buey y en plural decimos bueyes. También utilizamos la S cuando terminamos en oso y osa. Por ejemplo, caudaloso y milagrosa. Utilizamos también la S cuando terminamos en sibo o en siba. Por ejemplo, expresivo o progresivo. También utilizamos la S cuando termina en esa o en isa. Cuando utilizamos la S en las sílabas tras, des y dis, como por ejemplo indisciplina y despejar. También utilizamos la S en las terminaciones en C. Londinense, por ejemplo. Ahí tenemos entonces la utilización de la S. El uso de la Z. Cuando utilizamos la Z. ¿Cuál es su entonación? Z. Cuando hablamos de la Z nos dice, es más que todo, suena más española, más del país español. No nos olvidemos también que nosotros hacemos la utilización de la Z, pero no hacemos mucho énfasis en la entonación, ¿no? Por ejemplo, yo no digo voy a ir a cazar, que sería una pronunciación perfecta. Yo a veces digo voy a ir a cazar. No estamos muy acostumbrados a la Z, pero deberíamos hacerlos. Cuando utilizamos la Z, utilizamos en los adjetivos que terminan en izo y en iza.
como por ejemplo melliza y coriza. Utilizamos también los adjetivos, utilizamos la Z en los adjetivos agudos que terminan en az, eficaz o tenaz. Utilizamos la Z en los sustantivos abstractos terminados en ez, eza y anza. Por ejemplo, confianza. Y ahí tenemos otros ejemplos para saber la utilización de la Z. Vamos a ver el uso de la B. ¿Cómo entendemos la B? Es como una abejita. Nos dicen, se utilizan en las palabras que comienzan con vice o villa. Por ejemplo, vicerrector, villano. También se escriben con B los adjetivos terminados en ave, avo, eve y iva, ivo. Como por ejemplo, octavo, pensativo. También utilizamos la B en aquellas palabras que empiezan por ya, le, lo, lu. Ejemplo, llave. Aquellas palabras que empiezan por ad, cla y villa, como por ejemplo, clave. Aquellas palabras que también utilizamos también la B después de la letra D y después de la letra N, que es muy importante, por ejemplo, adverbio e invierno. Ahí tenemos entonces el uso de la B. Ahora vamos a ver el uso de la B grande, comúnmente conocida. Cuando hablamos de la B, nos dice, vamos a utilizar cuando escribimos en verbos que terminan en vir. Obviamente tenemos algunas excepciones. Escribimos con B aquellas palabras que son, ejemplo, escribir, percibir, recibir. Se escriben con B las palabras que empiezan con bu, bus y bur, como por ejemplo burbuja, buscar o burla. Las formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación se escriben con B, como por ejemplo aba, abas, aba, ábamos, abáis y aba. Por ejemplo, ese bebé se bañaba, que se escribe con B grande. Se escriben con B las palabras que empiezan con bi, bis y bis. Por ejemplo, bilingüe, bicicleta, bizcocho y bisiesto. Escribimos con B aquellas palabras que también comienzan con abu, con alf, como por ejemplo abogado y alba. Escribimos con B las palabras terminadas en bilidad. También escribimos con B en los prefijos de abs, obs o sub. Ahí tenemos entonces el uso de la B y sus ejemplos. Ahora vamos a ver el uso de la H. ¿En qué momento utilizamos la H? Cuando hablamos de la H nos dice que es muda, que no tiene un sonido. Sin embargo, si la H se junta con la C y llega a ser la Ch, adquiere un sonido, ¿no? Que es la ch, 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 ch. Y en algunos casos, en las lenguas extranjeras, es donde tiene el sonido la H. Cuando utilizamos la H en las palabras que empiezan por hiper, hipo, itr, incr, emi y ops. Por ejemplo, hipérbole, hipopótamo y otros. Las palabras que empiezan por UE, UI, IA, IE y sus derivados compuestos se escriben con H, como por ejemplo hueco, huir, hiato, hielo. Las palabras que empiezan también que empiezan con erm, o orm, is y ol también se
También se escriben con H, por ejemplo, hermano, hormiga, historia y otros. Las palabras que empiezan con hechos se escriben con H. Las palabras que empiezan con hepta, hexa, hetero, homo, helio también se escriben con H, como por ejemplo hexágono. Vamos concluyendo la parte de este tema con el uso de la G. Cuando escribimos con G, la G, la G, la G dice se escribe en los verbos que terminan en ger y gir, ¿no? Por ejemplo, recoger, dirigir, coger, exigir. También se escriben con G, nos dice, aquellas palabras que suena suave, por ejemplo, en ga, ge, gi, go, gu. Suena fuerte la G y la G. Entonces ahí tenemos que cuando hablamos en la G y la G tiene una entonación un poquito más fuerte. ¿Qué palabras se escriben con G? Digital, agitar o gema. Se escriben con G las palabras que empiezan por geo, gest y gen. Por ejemplo, geografía, gente, gesto, gentil o genio. También se escriben con G las palabras que terminan en gia, gio, gion, gional, pero también hay algunas excepciones, ¿no? Ahí tenemos entonces los ejemplos, lo podemos observar en la pantalla. Y concluimos con la J. Se escribe con la J todas las palabras que terminan en AG. Por ejemplo, salvaje, equipaje, tatuaje. Se escriben con J todas las palabras verbales de los verbos que terminan en gear. Homenajearon, ojearon. Se escriben con J todas las palabras que terminan en gero, gera y geria, excepto ligero, que se escribe con G de gato. Por ejemplo, sonajero, extranjero, cajera, brujería, se escriben con J. Ahí podemos ver ejemplos de palabras que se escriben con J. Y con esto hemos concluido el tema de la grafemática. Hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.